Días, estimados estudiantes de la materia Sistemas 1 del Politécnico Santiago Mariño. El día de hoy vamos a explicarles la clase pautada para el 23 de noviembre a las 11 de la mañana, la cual también será grabada para los estudiantes la puedan visualizar en el tiempo disponible por ello. En esta actividad vamos a compartir por aquí en pantalla. Ustedes tienen por aquí en el segundo corte la parte de la unidad 3, que es el análisis de requerimientos, y tienen sus recursos para visualizarlos y leerlos, analizarlos para realizar sus actividades, tanto el foro como el caso de ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, aquí en el caso del foro ya tengo seis mensajes que son participantes que ya han intervenido en la tarea. Entonces vamos a hablar hoy de la parte de los diagramas y los diagramas orientados a objetos. Y el UML, que es el lenguaje modelado unificado, que es modelado que se utiliza para la representación de el estudio de los sistemas, ¿ok? Muy utilizado en esos casos. Lenguaje de modelado unificado, ¿ok? En este caso vamos a aumentar por aquí. Existe en el UML el modelo dinámico que está constituido por aspectos que el sistema maneja con el tiempo, relacionados con el tiempo y con el cambio de objeto a lo largo de este tiempo. O sea, que es diferente a algo que se permanece estático. Quiere decir que es dinámico y cambia con el tiempo. En este caso, el modelo dinámico puede describir el control en el sistema, cómo se realizan las secuencias de operaciones, cómo ocurren las respuestas a estímulos externos y cómo realizan estas operaciones y la implementación. También se establece la comunicación entre los objetos mediante el envío de mensajes, ¿ok? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo se establece esta comunicación? Por eso que hablamos de diagrama orientado a objetos. Esa interacción, esa comunicación se le llama interacción. Existen diagramas dinámicos en el UML, como los diagramas de estado, el diagrama de interacción. Dentro del diagrama de interacción está el diagrama de secuencia, comunicación de tiempo, visión de conjunto. También hablamos del diagrama de actividad que utilizamos para describir cómo los objetos interactúan dinámicamente en diferentes momentos durante la ejecución del sistema. Tenemos, por ejemplo, el diagrama de estado que captura los ciclos de vida del objeto, subsistemas y sistemas. Aquí que hacemos la representación gráfica de una máquina en estado finito y se especifica la secuencia de de esos estados de un objeto a lo largo de que ocurre un ciclo de vida. Los principales conceptos de un diagrama de estado son eventos y los estados. Los valores de los atributos de un objeto y los enlaces que mantienen constituyen un estado. ¿Ok? A lo largo del tiempo, los objetos se estimulan entre sí, dando lugar a unos cambios entre ellos, de estado. Este estímulo que se le da a un objeto, de un objeto a otro, es un evento que ocurre. Entonces, ocurre un evento, el estado cambia, el objeto cambia de estado. Por ejemplo, un vehículo puede estar encendido o apagado. Existe un estímulo que cuando el individuo pasa la llave del switch, le enciende, el carro pasa de un estado apagado a un estado encendido. Aquí ocurre un evento. Entonces, la respuesta a un evento depende del estado del objeto que lo recibe y puede incluir un cambio de estado. ¿Ok? Esos son estados de los que se estudian para establecer ese cambio de los sistemas, dentro de los sistemas de esos objetos, viendo desde el punto de vista de estado. El diagrama de estado.
El patrón de evento, los estados y transiciones de estados para una clase dada puede extraerse y representarse como un diagrama de estado. Usando el diagrama de estado podemos ver cómo ocurren esos eventos y la transición de esos eventos y cómo se relacionan estos objetos con los eventos. Entonces el diagrama de estado me va a representar esa cadena de estados y eventos y el diagrama de clases es una cadena de clases y relaciones. Cuando hablamos de OML también hablamos de un diagrama de clases. Hablamos de clase, la que tiene dentro de ella un conjunto de objetos con unas características similares. ¿Ok? Por ejemplo, la clase estudiante. Entonces, si hablamos de clase estudiante, dentro de los estudiantes hablamos de objetos. Cuando hablamos de objetos, cuando a uno de esos estudiantes le damos unas características específicas. Por ejemplo, los estudiantes de Cagua o los estudiantes de un liceo específico, que tienen determinadas características, color de ojo, este, estatura. Entonces, ya estamos hablando de objetos que pertenecen a una clase. Cuando hablamos del diagrama de estado, estamos evaluando esos objetos que pertenecen a esta clase que están afectados por eventos que hacen que ellos cambien o hagan una transición de su estado, pasen de un estado a otro. ¿Ok? Entonces, al hablar de los eventos, el evento es algo que ocurre en un momento del tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, un usuario aprieta una tecla, está haciendo un evento. ¿Ok? Desde luego, nada es realmente instantáneo. Simplemente un evento es un suceso muy rápido en comparación con la escala de tiempo de una extracción dada. Es decir, es algo que ocurre y hace que algo ocurra. ¿Ok? Dos eventos que no tienen efecto uno sobre otro son causalmente inconexos, que se denominan concurrencia. Puede ocurrir un evento que no afecte o no traiga un efecto, ¿verdad? Entonces pueden haber eventos concurrentes, o sea, que ocurren al mismo tiempo, ¿sí? No tienen relación unos con otros. El, los eventos concurrentes pueden suceder en cualquier orden, no, uno no depende del otro. Entonces, cuando lo vamos a modelar, no estamos haciendo un orden específico para ello. ¿Sí? Uno ocurre primero, el segundo, porque no son consecuencias uno de otro. Entonces, el evento es una transición de información en un solo sentido de un objeto a otro. Ocurre un evento, afecta al otro, al estado del objeto. Un objeto puede enviar un evento a otro y esperar una respuesta, pero en un momento distinto, o sea, en un tiempo distinto. Y el objeto que recibe la respuesta puede responder o no, ¿ok? Dependiendo de lo que estemos estudiando en el sistema. ¿Cuáles son las clases de eventos? Cada evento es un suceso único, pero se agrupan en clases de eventos, pueden tener clases de eventos. ¿Ok? Y se dan para indicar que existe una estructura y un comportamiento común. Ejemplo, el vuelo 123 parte de Madrid y el vuelo 456 parte de Barcelona. Son instancias de la clase evento. Es decir, hablamos de clase evento, pero ese evento puede ocurrir el 123 que va desde Madrid y el 456 que va de Barcelona. Fíjense que son diferentes vuelos. ¿Ok? Pero ellos están dentro de la clase evento. ¿Cuál es la clase? Que el vuelo de un avión parte de, ¿ok? Y la característica que tengan ellos hace un evento específico. La mayoría de las clases de eventos tienen atributos que representan la información, que son los valores de los datos que transmiten de un objeto a otro. Estos atributos son las características que lo distinguen, ¿ok? El tiempo en que ocurre un evento es un atributo implícito en todos los eventos, o sea, hablamos de atributos que lo identifican y el tiempo en que ocurre. Sale el vuelo de un avión, tiene que tener las características, la línea, el número de vuelo y la ciudad.
botón de ratón pulsado, botón y localización. ¿Sí? Cuando esos allí son atributos que le estamos dando a esa clase de evento. ¿Sí? Por ejemplo, receptor telefónico levantado, dígito marcado, debe tener el dígito, ¿no? La velocidad motor entre una peligrosa, debe tener la velocidad en cantidad. ¿No? Esos son entonces clases de eventos con sus características y atributos. Tenemos los estados, que es una abstracción de los valores de los atributos y los enlaces de un objeto. El estado de un banco es solvente o insolvente. Yo puedo tener estado solvente o insolvente. ¿Ok? Un estado especifica las respuestas de los objetos a eventos neutrales. Por ejemplo, si se marca un dígito en el estado señal de línea libre, desaparece esta señal y la línea de teléfono entra en estado llamado. O sea, tú puedes tener el teléfono libre o estar llamando con el teléfono. Si se cuelga el receptor en el estado señal de pasa a línea libre. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos el estado inactivo porque entonces el teléfono está en el libre y tenemos son estados con los que puede pasar ese objeto. El estado corresponde al intervalo entre dos eventos. Por eso que tenemos que el estado ocurre un evento y él pasa a otro estado. O sea, ya hay un evento que está ocurriendo para que el objeto pase de un estado a otro. Entonces, ¿qué son los eventos? Representan puntos en el tiempo y los estados intervalos de tiempo. Tanto los eventos como los estados dependen del nivel de abstracción. O sea, el nivel de abstracción que nosotros estemos haciendo de ese estudio. Por ejemplo, excepto para marcar 0 y 1, 0 segundos y 1 segundo. Los números exactos marcados no afectan al control de la línea telefónica, así que se pueden agrupar dentro del estado llamando y dejar el número de teléfono como un parámetro. Ese es el nivel de extracción que nosotros le estamos haciendo a nuestro sistema, a lo que estamos estudiando. Un estado puede caracterizarse de varias formas. Las diferentes descripciones de un estado pueden colocar. Ya aquí estamos hablando, dando ejemplos de un estado alarma sonante. Entonces, la descripción, los eventos, que es un ejemplo que ustedes pueden revisar, ¿no? La descripción es la alarma del reloj suena para indicar que ha llegado la hora de marcado. Secuencia de eventos que conducen al estado por el alarma, cualquier secuencia que no incluye quitar la alarma, por actuar, que es la hora de la alarma. ¿Cuál es la característica? Si la alarma está encendida, si la alarma está. Estaríamos evaluando las condiciones a nivel de programación que vamos a utilizar a nivel cuando vamos ya a llevar ese estudio a la parte de programación y lo ¿ok? También existen las transiciones entre estados, transiciones. Y aquí tenemos un ejemplo de un diagrama. Por ejemplo, aquí, la diagrama de estado relaciona evento y estado. Un cambio de estado causado por el evento se denomina transición, porque el estado está cambiando, el evento ocurre, el estado cambia y hay una transición. Por ejemplo, aquí, inicio, en el primer piso, sube, subiendo, ok, pues de repente llegó, se quedó inactivo, sigue subiendo, ¿no? Bajando, llegó, está inactivo, sigue bajando, ¿no? Baja. Entonces hay un ciclo, ¿no? Entonces el estado viene siendo esto que está en forma de rectángulo, de esquinas redondeadas. Este viene siendo estado, ¿no? En el primer piso, subiendo, inactivo, bajando o yendo al primer piso. Son los estados. La transición se dibuja con una flecha desde el estado origen hasta el estado destino. Esta es una transición.
sea, aquí hay una transición con el evento. ¿Cuál es el evento? Sí, el evento sube, ¿no? Entonces, este evento hace que la persona pase del primer piso a subir. ¿Ok? Las transiciones que abandonan un estado deben corresponder a eventos diferentes. Claro, si estoy haciendo una transición, debo pasar de un evento, de un estado a otro estado diferente. Y deben corresponder a eventos diferentes. Si un objeto está en un estado de ocurren eventos de los que etiquetan una transición, entonces el objeto entra en un estado de destino. ¿Qué es lo que ocurre? Que el estado ocurre un evento, hay una transición y él pasa de un estado a otro por medio de ese evento que ocurrió que te permitió esa transición. ¿Ok? Esto ocurre, por supuesto, en el análisis de los sistemas, porque constantemente los sistemas orientados a objetos, cuando hacemos el modelado orientado a objetos, estamos constantemente a ocurriendo estados porque son diagramas dinámicos, ¿no? Que nos muestran cuáles son estos estados, estas transiciones y los eventos que hacen que ocurran esas transiciones. ¿Ok? La combinación de condiciones de guarda y eventos de disparo permite modelar distintos tipos de cambios de estados. Si se especifica un evento sin condición de guarda, la transición ocurre cuando se produce el evento asociado a la transición. Está inactivo, pulsa el botón derecho, mostrar menú desplegable, hace que ocurra la transición de inactivo a menú visible. Esta es una transición cíclica en el estado. ¿Ok? Bueno, hasta aquí hablamos de lo que son las transiciones de los estados, que era la primera actividad que me interesaba que ustedes este, conocieran sobre lo que es el lenguaje modelado unificado, lo que son los estados, la transición de los estados y los eventos. Más adelante podemos ir hablando de otros elementos importantes en la diagramación orientada a objetos. En caso de duda, vamos a colocar por aquí. En caso de duda, recuerden que pueden preguntar al preguntar alguna, en la zona de alguna duda, pregunta aquí, o lo pueden hacer por mensajería directa. Recuerden revisar el material que está bastante interesante, descargarlo y analizar todo el material. También tienen por aquí capítulos de libros que pueden descargar, piensen de lo que es el requerimiento. También tienen el capítulo 7 que se los coloqué, que habla de los modelajes de flujo, comportamiento, patrones. ¿Ok? Y también está capítulo 12 diseño basado en patrones. Se descarguen, relean, porque está bastante interesante este material. Espero que pasen un buen día. Hasta la oportunidad.